Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Armamento de inducción de largo alcance de tipo luminoso, rectoluz. La verdadera habilidad de Pandora, dices. Se podía ver que todos los miembros presentes tragaron saliva. La habilidad de las espadas gemelas, el Auger Lux Pandora que Claudia utilizaba era la previsión. Pero, no se sabía cuánto poder ocultaba en realidad, por ejemplo, específicamente cuántos segundos por delante podía prever. Esto era también porque Claudia fue la primera persona capaz de manipular decentemente a Pandora. Aunque, por supuesto, el equipo de desarrollo lo sabía, pero ya que la investigación para el desarrollo de Auger Luxes era un dominio altamente confidencial, incluso dentro de la Fundación Empresarial Integrada, era muy improbable que vaya a filtrarse de allí. Al final, solo había rumores sobre Pandora y su habilidad era todavía un misterio, incluso ahora. En primer lugar, voy a contarles sobre el hecho. La habilidad de Pandora es la previsión, en otras palabras, no hay duda de que puede ver el futuro. Y actualmente, lo que puedo prever es, diría que unos 300 segundos adelante. De 300 segundos. Todo el mundo no pudo evitar quedarse sin palabras. No era de extrañar, ya que 300 segundos significaba que podía predecir hasta 5 minutos por delante en el futuro. Aunque no podría simplemente compararse con el Fénix, entre los encuentros de Hayato y Jules, la mayoría terminó sin durar siquiera 5 minutos. Significaba que Claudia era capaz de predecir todo, desde el comienzo de ese encuentro hasta el final. Pensando normalmente, no se podía perder. Sin embargo, incluso si digo eso, el número de 300 segundos es al final, solo un stock. Stock. Kirin asombrada inclinó la cabeza hacia un lado. En contraste con ello, Jules asintió con una cara de sorpresa. Ya veo, así que eso es. Como era de esperar de un astrigue, eres rápida para captar este tipo de cosas. Cuando Claudia sonrió, Jules también continuó regresando una sonrisa sarcástica. En otras palabras, la previsión de Pandora se desgasta, ¿verdad? Respuesta correcta. Claudia aplaudió gratamente. Después de escucharlo, Hayato finalmente entendió. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si Claudia fuera a prever 10 segundos por delante en el futuro a partir de ahora, el tiempo restante, de previsión, será de 290 segundos. Sí, es exactamente eso. Entonces, no es como que pueda ser utilizado indefinidamente. Eso me recuerda, lo dijiste el otro día, ¿no? Pandora tiene una debilidad. Estabas hablando de esto. Jules probablemente estaba hablando sobre el momento del camino a Lieseltania, cuando Claudia invitó a Hayato y a ellas a su equipo. Sí. Cuando use este stock, esta niña se convertirá en meras espadas gemelas. También, de manera que eso no suceda, he elaborado un plan para poder preservar el stock tanto como sea posible. Por ejemplo, mi primer duelo es la mejor medida estratégica para ello. Cuando dices tu primer duelo, estás hablando acerca de ese de los tiempos de secundaria. Si no me equivoco, su oponente era el rango número 20, ¿no? Jules y Kirin inmediatamente regresaron eso. Es tan famoso ese duelo. Los tiempos de secundaria de Claudia significaban que Kirin y por supuesto Jules tampoco deberían haber llegado a una asterisk. Ella ya tenía muy pocos encuentros, pero ese es probablemente el más famoso de ellos. La mayoría de las personas que trataban de desafiarla, después de haber visto por primera vez ese encuentro, tuvieron sus corazones rotos. Jules respondió en un tono poco animado. Tal vez podría haber sido una de esas personas. Tengo los datos al respecto. Kirin operó su terminal portátil cuando dijo eso, y el vídeo del encuentro fue proyectado en la ventana espacial. De pie en el escenario estaba Claudia sin duda, aunque sus rasgos eran más infantiles que ahora. Okiura-sensei. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ilustración? Enfrentando a Claudia estaba un hombre bastante mayor que ella, tenía probablemente alrededor de 20. Sostenía un pequeño lux tipo espada de una
mano en su mano derecha y un Lux tipo pistola en la mano izquierda. Un estilo de doble empuñadura con una espada y una pistola, G. Era un estilo muy ofensivo. En aquellos días, este tipo de estrategia sobreofensiva era popular después de todo. Él también era un usuario bastante hábil. Simplemente suena como orgullo cuando ya sabemos el resultado. Jules murmuró sorprendida. Mientras tanto, las insignias de escuela anunciaron el inicio del encuentro y el hombre disparó una bala de luz hacia Claudia a fin de probarla. Claudia la evitó fácilmente con solo un ligero movimiento. Espera un minuto. No me digas que, Claudia. ¿Has cerrado los ojos? Hayato murmuró con asombro. Él no vio mal. Claudia, ni siquiera habiendo activado a Pandora, solo se encorvó ligeramente y tenía claramente los ojos cerrados. Parecía que la audiencia en la pantalla también lo había notado. Se pudo percibir que una extraña conmoción se extendió entre el público y, por otro lado, el rostro del oponente de Claudia se tiñó de ira. Aunque era una reacción natural, probablemente pensó que fue tomado a la ligera. El hombre acortó la distancia de golpe, y blandió su espada pequeña para dar un corte lateral. Claudia, con los ojos todavía cerrados, esquivó dando un paso atrás y luego evitó la bala de luz, que el hombre disparó en su búsqueda, solo torciendo la mitad superior de su cuerpo. En ese momento, la audiencia se emocionó como si explotara. Aunque el hombre desató ataques consecutivos habiéndose irritado, ni siquiera pudo rozar el cuerpo de Claudia. No es que el hombre fuera débil. Como dijo Claudia hace un rato, era un usuario muy hábil que dominó hábilmente la espada y la pistola. Aunque no había peso en un solo golpe, el número de golpes en batalla de rango medio y el control de poder eran considerables. Sin embargo, no importa cuántos ataques feroces preparara el hombre, Claudia, con un rostro fresco, fácilmente los esquivaba como si bailara. Será más pronto. Observa cuidadosamente. Al poco tiempo, hacia Claudia quien esquivó un ataque mientras daba un gran salto en el aire, el hombre, pensando que era una buena oportunidad, disparó rápidamente sucesivas balas de luz. Naturalmente, la evasión en el aire era extremadamente difícil. Pero, mientras giraba su cuerpo en el aire, Claudia sacó las espadas gemelas por primera vez en este encuentro. Un instante después, las balas de luz fueron todas cortadas y dispersadas. Claudia, quien aterrizó ligeramente, avanzó hacia el hombre atónito y atravesó con precisión solo su insignia de escuela mientras pasaba delante de él. El sonido mecánico anunciando la conclusión resonó en el sitio que se quedó en silencio. Después de terminar de oírlo, Claudia lentamente abrió los ojos y se inclinó agraciadamente con su usual sonrisa tranquila. Ciertamente es una locura. ¿Verdad? Bueno, ya que esta era una demostración en aras de que se creyera eso. Claudia puso su mano sobre sus delgados labios sonrientes mientras calmadamente decía eso. Tal vez este encuentro es el origen del rumor de que Claudia puede prever decenas de segundos por delante. De hecho, no había duda de que era una hazaña imposible a menos que uno tuviera la habilidad de previsión. Y después de esta demostración, ciertamente no hubo mucha gente lo suficientemente valiente como para desafiar a Claudia. Sí. En este encuentro, utilicé una buena cantidad del stock que había ahorrado, pero gracias a eso obtuve los resultados deseados. Después de todo, incluso cuando me quedé como rango número 2, casi no hubo gente que se atreviera a retarme. Cuanto más se utiliza el tiempo de previsión de Pandora, más se reduce. Si es así, entonces sería mejor que las oportunidades para utilizarla fueran el menor número posible. Si este encuentro fue una demostración para eso, entonces, fue ciertamente bien pensado. Al mismo tiempo, recordó la otra condición relacionada a la habilidad de Pandora. Tengo una pregunta. Allí, Saya levantó ligeramente su mano. Si eliges tal plan, entonces, eso significa que el stock de tiempo de la previsión se restaura. Parecía que Saya también pensó lo mismo que Hayato. Si Pandora tenía una cantidad fija de tiempo de previsión desde el principio y era el final cuando se consumía hasta que la cantidad restante cayera a cero, entonces no habría significado en esta estrategia de Claudia. Ya veo, esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. Incluso sin que haga nada, este stock aumentará con el tiempo, siempre y cuando haga un contrato con Pandora. Así que era eso, después de todo. Primero invirtiéndolo hasta cierto punto y luego a través de eso, disminuyendo las posibilidades de luchar, haría más fácil el abastecimiento de su stock.
Ese fue probablemente el objetivo de Claudia. Y lo logró espléndidamente. Pero, en ese caso, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar? Aproximadamente, unos 3 días son necesarios para almacenar un segundo. Un segundo en 3 días, ciertamente no puedes desperdiciarlo. Aunque Jules murmuró eso con un rostro complicado, Hayato se dio cuenta de algo totalmente diferente. La peor personalidad, G. Con una cara dudosa, Jules volteó ante el murmullo de Hayato. ¿De qué estás hablando, Hayato? Ah, no, la verdad es que antes he oído sobre el precio de Pandora de Claudia. Dijo. El usuario experimenta personalmente su propia muerte, que vendrá algún día, dentro de su sueño. Las expresiones de Jules y las otras 2 chicas cambiaron ante las palabras de Hayato. Eso es demasiado cruel, no importa cómo se mire. Aunque Kirin cubrió su boca y miró a Claudia con una cara como si fuera a llorar en cualquier momento, la propia Claudia asintió con una sonrisa. Pero, esa no era la parte más repulsiva de Pandora. Ser capaz de utilizar su habilidad durante un segundo en 3 días significaba que era necesario estar junto a este Ouger Lux por tal tiempo para poder manejarlo. En otras palabras, solo se podía extraer su habilidad experimentando personalmente la propia muerte por la noche y soportando el largo sufrimiento. Claudia había dicho antes que evaluaba a Pandora como la que tenía la peor personalidad, pero sin duda podía estar de acuerdo con eso. En otras palabras, es necesario pagar un gran precio por una poderosa habilidad, no, pero, de todos modos. Parece doloroso. Jules y Saya también hablaron con expresiones tristes. No se preocupen. No es un precio tan grave como para preocuparse. Además, si yo, su usuaria, tuviera que decirlo, la habilidad de esta niña tampoco es tan absoluta. Claudia dijo eso con un rostro indiferente. Como también he dicho antes, aunque es llamada previsión futura, no es como si fuera omnipotente e invencible. Permítanme explicarlo. Hayato, puedes tomar una postura de batalla por un momento. Sí. Está bien, pero... Hayato, instado por Claudia, liberó su sello, activó a Cerbersta y la levantó a la altura de sus ojos. Ahora, entonces. En el momento en que Claudia dijo eso y sonrió, el cuerpo de Hayato, quien sintió un ligero escalofrío, se movió parcialmente por reflejo y movió a Cerbersta hacia la izquierda. La hoja de la espada detuvo el golpe, que Claudia repentinamente liberó, al límite. ¿Eso es repentino, Claudia? Cuando Hayato dijo eso con una sonrisa irónica, Claudia rápidamente retiró su espada y se encogió de hombros. Como esperaba, no funciona en Hayato. A partir de la fuerza puesta en él, podía entender que se trataba de un golpe sin intención de golpear. Ahora bien, el ataque hace un momento fue, como vieron, espléndidamente bloqueado por Hayato. Si hubiera utilizado la previsión de Pandora un segundo antes del ataque, bueno, hablando estrictamente, incluso solo 0,5 segundos son suficientes para confirmar el éxito o el fracaso de un ataque, pero voy a ir con un segundo para explicarlo de manera comprensible. Habría sido capaz de prever esa escena justo ahora. Cuando Claudia dijo hasta allí, regresó a Pandora a su cuerpo la activación y la puso en el soporte. En ese caso, vamos a pensar en la forma en que debería haber actuado para el siguiente movimiento. Por ejemplo, debido a que hace un momento era un ataque por la derecha, vamos a suponer que lo cambiara a un golpe desde la izquierda. Ciertamente, la previsión de Pandora es absoluta, pero no hay un solo futuro. Si cambio mi acción, el futuro volverá a cambiar en ese instante, también. Por lo tanto, podemos expresar en otras palabras que la habilidad de Pandora es una habilidad que puede repetir ensayo y error, sin riesgo de fracaso. El futuro cambia. Hayato murmuró eso sin ninguna razón en particular. Eso era algo obvio, pero por alguna razón resonó en su pecho. Ahora bien, utilicé un segundo del stock y vi el resultado del ataque por la izquierda, pero fue bloqueado de manera similar. No se puede evitar, así que trato de prever un ataque desde la parte superior y un ataque desde una posición baja. Con esto, tengo que consumir un total de 4 segundos de mi stock, pero aún así todavía no pude prever un futuro en que mi ataque tiene éxito. Eso es natural, porque en una situación en la que nos enfrentáramos directamente como ahora, será casi imposible si se considera la diferencia de habilidad cuando lanzó un ataque a Hayato. No, yo creo que el ataque de Claudia fue suficientemente fuerte, pero... Mientras seguía así, Claudia exageradamente negó con la cabeza.
No. Por supuesto, tengo confianza en mi habilidad en el combate cercano. Pero si se me comparo a Hayato y Toudou-san, no puedo negar que estoy un paso atrás. Kirin bajó sus cejas con una expresión complicada, pero al ver cómo no dijo nada, probablemente tenía la misma opinión. Hablando con franqueza, Hayato también sentía lo mismo. Pero, eso tampoco significa que esté en un callejón sin salida con esto. Por ejemplo, entre los ataques de arriba, abajo, izquierda y derecha que intenté hace un momento, digamos que la defensa de Hayato fuera solo un poco tardía con respecto al ataque desde la posición baja en comparación con los otros. Entonces, digamos que puedo cambiar la trayectoria de mi ataque en respuesta al movimiento que Hayato utiliza para defenderse contra el ataque desde la posición baja. En primer lugar, voy a prever como si cambiara la trayectoria del ataque girando a la derecha. Pero es una pena. Aún así, la reacción de Hayato es espléndida y, al final, es rechazado. Entonces, ¿qué hay de cambiar la trayectoria hacia la izquierda? Sí, es igualmente rechazado, pero en este lado parece que es posible romper un poco la postura de Hayato. Luego de este tiempo, lo uso como referencia. ¿Entienden, verdad? Consumí 6 segundos. Hasta aquí, pero si pongo esta cantidad en un solo ataque, el stock no sería suficiente sin importar cuánto haya. Cuando Claudia cortó allí, suspiró diciendo, «Santo cielo». En otras palabras, no funciona contra oponentes de habilidad superior. No es como si no funcionara, pero, al menos en términos de ataque, lo cierto es que es ineficiente. Si hay una excepción, sería el contraataque, supongo. Dado que en este caso, se convierte en una situación en que las acciones del oponente se restringen considerablemente, es muy probable que funcione incluso contra oponentes de habilidad superior. Pero, si el oponente tiene conocimiento acerca de mi habilidad de previsión y es cauteloso de los contraataques, será difícil. Además, sobre todo, no hay medios para hacer frente a armas de proyectiles y ataques de largo alcance. Claudia respondió con una sonrisa irónica a la pregunta abierta de Saya. Dicho esto, no niego el hecho de que la habilidad de previsión futura es poderosa. Como entendiste al ver la grabación de hace un momento, esta habilidad muestra un efecto tremendo particularmente en la defensa. Después de todo, no importa qué tipo de ataque prepare el rival, lo sabrás. Ciertamente, en este caso, incluso si el oponente posee habilidad superior, no habría ningún problema. Sí. Pero, por supuesto, hay excepciones. No puedo hacer frente a ataques de área amplia como los de la habilidad de Ereskkigal con previsión inmediata, y también tiene mala afinidad con ataques consecutivos como Kenyoin Kranz, de Toudou-san. Después de todo, el stock disminuiría de manera constante. Además, no puedo evadir un ataque a una velocidad más allá de mi capacidad física, incluso si lo veo venir. Ellos serían sus límites. Aquí con previsión inmediata se refiere al hecho de usar la previsión faltando muy poco tiempo antes que se active la habilidad, ya que un ataque a OUI, supongo que lo entienden, no podría ser evitado aunque lo viera venir. También recordaron que había un tema antes sobre quién era más fuerte entre Claudia y Kirin. Ellas acordaron mutuamente en ese entonces y no llegaron a una conclusión, pero ahora entendieron después de escuchar esta charla. De hecho, si era solo técnicas de combate, como ella dijo hace un tiempo, Kirin estaría por encima, pero como estaba la habilidad de Pandora, los ataques de Kirin podrían no tener éxito con mucha frecuencia. Dependiendo de cuánto tiempo de su stock Claudia usara en esa batalla, no había duda de que el resultado variaría. Con esto, les he dicho todo sobre la habilidad de Pandora. Y creo que ahora pueden entender por qué no estoy apuntando al Involus que es un torneo individual, sino más bien al GRYPS que es una batalla de equipos. Jules asintió a sus palabras. Con la habilidad de Pandora a tu disposición, un torneo individual está fuera de cuestión. Después de todo, si tuvieras que enfrentarte a alguien de habilidad superior en el camino, incluso si ganaras, puede que hayas agotado tu stock allí. Pero, cuando se trata de una batalla de equipos, no habrá necesidad de enfrentarlo por tu cuenta. Y, sobre todo, si tú misma eres la líder del equipo, la posibilidad de derrota se volvería extremadamente baja. Correcto. En la batalla de equipos cuando se destruye la insignia de escuela del líder, la derrota de ese equipo se decide aún si todos los demás miembros aún no han sido derrotados. Inversamente hablando, si derrotas solo al líder del equipo, una gran remontada es posible.
La razón por la que hay muchos resultados inesperados en el GRYPS reside precisamente en este hecho. Entonces, todo el mundo se concentra y apunta al líder. Claudia sonrió y respondió a la ingenua pregunta de Saya. Eso depende de la estrategia de cada equipo. Ciertamente es eficaz realizar un combate de ataque rápido apuntando al líder con muchas personas, pero crear ventaja numérica aplastando a cada uno usando esa oportunidad es también otro medio. Por cierto, ya que el líder y el representante del equipo son diferentes, también es posible cambiar al líder en cada encuentro con la normativa vigente. Es también una estrategia para elegir un líder adecuado en función del equipo contrario. Aunque puede ser cierto que tu habilidad es eficaz para la defensa, he oído que la actual tendencia es de que la persona a cargo de retaguardia actúe como líder. Aquí con tendencia, me refiero a medida que ha mostrado mayor grado de éxito, que es como lo entendí, las palabras en inglés eran mainstream, lo cual me dejó sin opciones sobre qué poner. Se me ocurrió poner meta, término usado en varios de los juegos que practico. Sí, mi nivel de distribución de tiempo, trabajo, quehaceres del hogar, traducción, recreación, eventos sociales y próximamente estudios, casi excede el límite humano, pero puede que no todos lo entiendan, así que lo mejor que se me pudo ocurrir fue tendencia. Bueno, el riesgo es grande para la vanguardia, sin importar que, después de todo, pongamos eso a un lado. Claudia detuvo la conversación allí y dirigió la mirada hacia Ayato. No se trata solo de mi Pandora de quien debemos comprender con precisión la habilidad. Ayato, también debemos conocer en detalle acerca de tu ser Versta. Aunque dije eso, la ser Versta que utilizas es demasiado inestable. Supongo. Siendo golpeado ahí, Ayato sufrió. Ya que era consciente que aún no había dominado a ser Versta, no podía negarlo. En primer lugar, el poder de incinerar la habilidad de Gravisit que mostraste en la batalla contra la Milexia. Sería estupendo si pudieras manipularlo libremente, pero aún no sé muy bien cómo lo hice después de todo. Ser Versta podía incinerar a toda la creación. Las habilidades de Strigue, Dante, u Auger Luxes no eran una excepción. Pero, solo podía lidiar con ataques que se materializaron, y al igual que esa vez con Gravisit, era común hacer algo como cortar la habilidad del control de la gravedad. Sería delicado si se le preguntara a Ayato si podía hacerlo de nuevo. En ese momento, estaba absorto en la batalla, o parecía que ser Versta me prestó su poder más bien. Parece que esa niña es bastante caprichosa. Básicamente. Siento que soy puesto a prueba constantemente. Ayato se encogió de hombros mientras decía eso. En primer lugar, a pesar de que fue capaz de activarla aún en su estado sellado la primera vez, a juzgar por cómo llegó a ser incapaz de activarla a menos que estuviera en su estado de poder completo de la segunda vez en adelante, no podía negar la sensación que la dificultad era elevada constantemente. A pesar de que era tan tarde, parecía que iba a través del entrenamiento espartano con la idea, ya que tuve la oportunidad de hacerlo desde ese momento hasta ahora, es probable que también pueda hacerlo esta vez. Incluso la optimización de tamaño que mostraste en la final del Fénix, todavía no puedes hacerla sin la cooperación de Jules, ¿cierto? Así parece. Este tipo parece ser bastante malo en pequeños ajustes de prane. Jules respondió en lugar de Ayato. De hecho, Ayato lo intentó innumerables veces desde entonces, pero al final ni una sola vez lo consiguió de nuevo por sí mismo. Si Jules fuera a actuar como agente para el ajuste, habría muchas aberturas en una batalla de equipo y casi no seríamos capaces de incorporarlo a la táctica. Por lo menos en cuanto a esto, quiero que Ayato pueda hacerlo solo. Haré lo mejor que pueda. Cuando Ayato respondió así, Claudia contenta sonrió y aplaudió. Ahora bien, no hay sentido en solo discutir. Ayato también se ha tomado la molestia de liberar su sello, empecemos el entrenamiento para batalla en equipo. En el centro de la sala de entrenamiento, Ayato y compañía se dividieron en dos grupos y se enfrentaron. Pues bien, ya que soy la única de nosotros que tiene experiencia con batallas de equipo, voy a explicarlo simplemente. El GRYPS es una batalla de equipos de 5 personas, pero un equipo en el que todas las 5 personas pueden tomar una coordinación perfecta es extremadamente raro. Naturalmente se requiere tiempo para entrenar, pero eso no es necesariamente efectivo. Solo los equipos de Garrarsborg son una excepción. Después de todo, ese lugar es una academia que pone énfasis en batallas de equipos. Claudia,
quien estaba frente a Hayato, activó a Pandora nuevamente y la blandió con ambas manos. Por otro lado, Kirin, quien desenvainó a Senbakiri, se paró junto a Hayato escuchando atentamente la charla de Claudia. Bueno, personas que pueden cambiar una situación por sí mismos con su habilidad de Strigue, Dante, o un Auger Lux no son pocos. Ante las palabras de Jules, que cruzó los brazos a su lado, Claudia asintió. Ciertamente, en el caso de que uno tuviera que hacer frente a una habilidad que tuviera un efecto de área amplia, la acción individual sería más importante que moverse en grupo. Sí. Aún así, no hay muchos casos en que los 5 miembros del equipo se dispersen y se convierta en una refriega. Porque en caso de que uno se quedara solo, sería el primer objetivo. La vanguardia luchando mientras. Combinan de forma fluida una célula 2 o 3 hombres en función de la estrategia y de la situación, y la retaguardia cubriéndolos es la estrategia más típica en el GRYPS, ¿cierto? Y para ello, nada empezará si antes no desarrollamos coordinación individual. NT, aquí célula usa el significado, grupo reducido de personas que funciona de modo independiente dentro de una organización mayor. En otras palabras, el GRYPS es el sistema extendido del Fénix. Solo Saya, que estaba en un lugar un poco distante, parecía un poco aburrida. Sí, eso es correcto. Primero vamos a determinar qué miembros de nosotros funcionarán juntos como un equipo para una base, y luego, como una extensión de ello, estableceremos un patrón de coordinación de no menos de 3 personas. Por supuesto, vamos a decidir a la persona a cargo y la situaremos en el patrón de coordinación. También está el método de acortar el tiempo de entrenamiento, pero no, creo que si hacemos eso, el riesgo en caso de emergencia será alto. Hayato también estuvo de acuerdo con las palabras de Kirin. Era preferible hacerlo de manera extensiva, aun si tomaba tiempo. Entonces, al menos en este año, vamos a empeñarnos firmemente en el fortalecimiento de coordinación individual por otros 3 meses. Después, tengo la intención de iniciar una práctica de batallas de equipo a gran escala después de observar la situación. Con esto dicho, Claudia ligeramente rió y se podía sentir que estaba manipulando prane dentro de su cuerpo. Ya quiero comenzar el simulacro de batalla, pero ¿están listos? La agrupación del simulacro de batalla que se llevó a cabo por sugerencia de Claudia era el dúo Hayato/Kirin contra el dúo Claudia/Jules. Hayato ya ha tenido suficiente coordinación con Jules y Saya, y puesto que también era lo mismo con Saya y Kirin, teniendo en cuenta todo eso, se decidió que Saya, quien eventualmente perdió en piedra, papel o tijeras, quedaría fuera por el momento. Cuento contigo, Kirin-chan. Ese sí. Igualmente. Kirin respondió con una voz un poco nerviosa. Eso fue probablemente debido al hecho de que no solo era su primera vez formando equipo con Hayato, sino también de que era la líder del equipo. En este simulacro de batalla, decidieron los líderes simulando el GRYPS. Kirin era la líder de su equipo y Claudia, la líder del equipo Claudia/Jules. Fufufu, hagamos nuestro mejor esfuerzo, Jules. No necesitas decirme eso. Más importante aún, esta es una oportunidad única. Así que voy a usar eso. Claro. Parece que hoy seremos capaces de registrar una gran cantidad de datos de combate. Como probablemente estaban preparando una estrategia, Jules y Claudia estaban susurrando sobre algo, pero cuando asintieron mutuamente al poco tiempo, Jules dio un paso atrás. Equipo A vs Equipo B, encuentro de práctica, inicia. Probablemente porque dejaron los nombres de los equipos como en los ajustes predeterminados, ya que era un simulacro de batalla, el sonido mecánico anunció sutilmente una seca señal de inicio. Cuando Hayato intercambió una mirada significativa con Kirin, ambos se situaron al lado del otro y acortaron la distancia a Claudia de golpe. Ya que la líder Claudia era la vanguardia, probablemente era sentido común aspirar a un combate de ataque rápido ignorando a Jules. ¡Acha! ¡Ta! Hayato y Kirin atacaron a Claudia casi al mismo tiempo, con Hayato atacando por la izquierda y Kirin por la derecha. Vaya, vaya. Aunque Claudia los detuvo con Pandora blandida en ambas manos, su expresión se volvió rígida. Dejando el ataque de Kirin a un lado, debe ser bastante difícil detener el ataque de Hayato con una mano. Por otra parte, el arma de Hayato era Cerbersta. Aunque ambos eran Auger Luxes, se podía entender que Cerbersta empujaba gradualmente a la hoja ligera de Pandora. Como era de esperar, esto es difícil. Claudia repentinamente se relajó,
y evitó el ataque de Hayato doblando su cuerpo. Pero en esa oportunidad, Kirin se movió a su siguiente ataque siguiendo el flujo. K. Claudia apenas lo repelió, pero su postura fue completamente rota. Justo antes que Hayato cortara la insignia de escuela en su pecho. NT, Dance, Clayom Solais, me pregunto cuántos entenderán esta referencia. Sintiendo de repente sed de sangre desde arriba, Hayato dio un gran salto para retroceder. Inmediatamente después, 3 hojas de luz que cayeron en picada desde el aire traspasaron el lugar donde Hayato estaba hasta hace poco tiempo. Ah, Hayato-senpai. Eso es. Observando, Kirin esquivó igualmente y abrió ampliamente sus ojos con sorpresa. Fiu, llegas tarde, Jules. No importa cómo lo pongas, es imposible hacer. Frente a Hayato y Toudou-san sin previsión del futuro. Tampoco puedo darme el lujo de desperdiciarlo en un simulacro de batalla y estaba a punto de perder, sin siquiera haber durado 10 segundos. Lo siento. Todavía no soy capaz de controlar perfectamente a estos 6. Cuando Jules dijo eso, las cuchillas de la luz que se clavaron en el suelo flotaron ligeramente en el aire. Ellos pensaron en un principio que se trataba de la habilidad de Jules, pero tras una inspección más cercana, no era eso. ¿Es eso quizás, ásperas Paine? Se veía como el que Jules utilizaba antes. Pero, 3 cuchillas, no, si se contaba con los que atacaron a Kirin, un total de 6 cuchillas volaban en él. Aire como si fueran manipuladas con hilos invisibles y luego se detuvieron. Exactamente rodeando a Jules. No, te equivocas, Hayato. Esta es Novas Paine, mi nueva espada. Jules sonrió sin miedo, y agitó el séptimo Lux tipo estoque, que sostenía en la mano. ¿Es este el llamado nuevo tipo de Lux? Entonces, Saya, que estaba observando en silencio hasta entonces, preguntó mostrando inusualmente un gran interés en él. Sí. Este es el nuevo Lux, armamento de inducción de largo alcance de tipo luminoso, Rectolus, que Ayekant y Seidoukan han desarrollado conjuntamente. Rectolus. Es la máquina principal del estoque que Jules porta y puede manipular libremente múltiples terminales, dispositivos. Pero, es un arma que no se puede manipular si la capacidad de comprensión del espacio no es muy alta. Aunque Claudia dijo así, cuidadosamente midió la distancia de nuevo. Ya veo, creo que es una tecnología increíble, pero no es algo adecuado para Jules. Mientras decía eso, Hayato intercambió una mirada fugaz con Kirin. Kirin parecía haber adivinado lo que quería decir con solo eso. A pesar de que era la primera vez que formaban equipo, tal vez porque ambos eran espadachines, podían adivinar las intenciones del otro hasta cierto punto sin intercambiar palabras. La punta de Senbakiri estaba dirigida hacia Claudia mientras que Kirin también prestaba adecuadamente atención a Jules. Aunque no había otra opción, sino evadir el ataque de hace un rato ya que era un ataque sorpresa, sería fácil contrarrestar un ataque de ese nivel con la destreza de la espada de Kirin. En ese caso, Hayato podía centrarse en atacar a Claudia. ¿Hou? ¿Qué quieres decir con eso, Hayato? Exactamente lo que dije. ¿Acaso Jules no tiene igualmente un montón de técnicas que puede operar libremente de forma remota, incluso sin un arma? Lo digo así, pero no puedo sentir mucha originalidad. Aunque lo dijo de una manera ligeramente provocativa, era su impresión franca. Era un hecho evidente que la obtención de una técnica similar a la habilidad que uno poseía no se convertiría en un aumento significativo en las capacidades de combate de uno. Sin embargo, Jules, sin dejar de sonreír, lentamente negó con la cabeza. Realmente no lo entiendes, Hayato, bueno como sea, en ese caso, sería mejor que lo veas con tus propios ojos. Tan pronto como dijo eso, Jules acortó la distancia ferozmente hacia Kirin. Kirin elevó involuntariamente su voz ya que la acción de Jules fue inesperada. No puede ser, quiere desafiar a Kirin a un combate a corta distancia. Hayato también se sorprendió. Gracias a su entrenamiento especial con Hayato y el hecho de que pasó por duras batallas en el Fénix, las habilidades de combate cercano de Jules evolucionaron más allá del reconocimiento estos últimos meses. Aunque en un principio, era en la medida en que podía seguir los movimientos del Hayato apenas con los ojos, ahora se había vuelto capaz de hacerles frente. Pero aún así, en comparación con Hayato y Kirin, no estaba todavía en el nivel en el que pudiera ser rival para ellos. Claudia evaluó su capacidad de combate cercano como un paso atrás, en comparación con Hayato y Kirin, pero yendo por esa lógica,
Jules debe estar cerca de 3 pasos por detrás en comparación con ellos. Sea como fuere, Kirin era la líder. Hayato no podía permitirse el lujo de dejarla pasar sin hacer nada. Ups, no voy a dejar que lo hagas. Para bloquear a Hayato, que intentó interponerse entre Kirin y Jules, el golpe de Claudia le atacó. ¡Wow! A pesar de que por reflejo lo evitó, Claudia desató ataques uno tras otro. Comprendió al cruzar espadas con ella, pero las técnicas de espada de Claudia no tenían un estilo particular. No, más precisamente, era más bien una técnica de espada única que parecía eliminar un estilo propio, después de haberlo aprendido. Por encima de todo, incluso en términos de técnica, Hayato tenía la ventaja. Los ataques de las espadas gemelas superaban a Hayato simplemente en número de movimientos. Incluso si ella no podía aterrizar un golpe directo, no era fácil para Hayato fijar una postura de contraataque. Es su debut especial con el nuevo modelo. No deberías meterte mucho en su camino, Hayato. Mientras tanto, Jules saltó al rango de Kirin. Kirin, quien reveló una expresión de sorpresa en el primer momento, de inmediato cambió y se movió a una postura de intercepción. «Vamos, Kirin». Jules gritó así, y agitó la espada doble en su mano apuntando a la insignia de escuela de Kirin. Era una estocada tan fuerte como para romper el viento. Pero, antes de que la punta de su espada alcanzara el pecho de Kirin, la última fácilmente lo repelió. Cierto. Como era de esperar, los ataques de Jules no funcionaron en Kirin. Girando su ketane, Kirin cortó la insignia de escuela de Jules, o al menos eso parecía. Sin embargo, justo antes de eso, el golpe de Kirin fue bloqueado por uno de los terminales que Jules manipuló. Aún no he terminado. Aún así, Kirin de inmediato se movió con su próximo ataque. Cortó desde una posición baja, a la derecha, corte recto. Estos hermosos ataques consecutivos y perfectos eran la esencia de la técnica que Kirin tenía, Kenjoin Kranz. La técnica secreta del estilo Toudou a la que incluso Hayato aún no podía derrotar por completo. Fufufu. Es ciertamente una técnica feroz. Jules se estaba defendiendo espléndidamente contra estos feroces ataques utilizando los 6 terminales. De ninguna manera. El Kenjoin Kranz de Kirin no era algo que podía ser superado solo con el predominio de un mero número de 6. Hayato lo sabía por experiencia. Jules podía lidiar excepcionalmente con la velocidad de la espada de Kirin. Fufufu. ¿Lo entiendes, Hayato? El punto más asombroso de Rectolus es su velocidad de reacción. Hacia el atónito Hayato, Claudia rió mientras conectaba sus golpes. Todos los ataques de Claudia comprobaban los movimientos de Hayato sin entrar profundamente en su rango. Si cruzaran espadas seriamente de frente, Hayato probablemente ganaría, pero mientras más usaba ella tácticas de golpear y correr, los prospectos de su victoria, en otras palabras, la diferencia entre la capacidad Hayato y Claudia no serían muy diferentes. Originalmente, la habilidad de combate cercano de Jules ni siquiera se podría comparar a la de Toudou-san. Esto era, sobre todo, porque sus características físicas cultivadas con entrenamiento hasta el momento y sus técnicas eran diferentes. Incluso si tiene la intención de prevenir un ataque de Toudou-san, el cuerpo de Jules no sería capaz de hacerlo a la perfección. Hayato finalmente se dio cuenta de a lo que Claudia se refería. Eso es correcto. Ella puede operar a Rectolus con la mente, sin forzar su cuerpo. En otras palabras, los terminales de Rectolus reaccionan mucho más rápido que cuando Jules misma agita la espada. Ya veo. Parece que debería retractarme de las palabras que dije hace un momento. Mientras Hayato rechazaba el ataque de Claudia con espíritu, ampliamente tomó distancia de nuevo. Cuando una vez más envió una mirada a Kirin, Kirin similarmente tomó algo de distancia de Jules. Fiu, me sorprendió. No pensé que podría defenderse de Kenjoin Kranz. Pero, Kirin-chan. Probablemente era mejor para ellos retroceder aquí y reconstruir una estrategia. Pensando así, Hayato iba a llamar a Kirin, pero Kirin lanzó una mirada fugaz y le sonrió un poco avergonzada. Hayato-senpai. Podría simplemente ver. Aunque se preguntó qué quería decir con eso, Kirin inmediatamente fijó su respiración y envió un ataque a Jules. ¡Ojo! Así que, ¿vienes de nuevo? Ahí voy. Un destello de espada brilló y la punta de Senbakiri dibujó un gran arco. Pero también esta vez, su ataque fue bloqueado por un terminal. Aún así sin parar, Kirin conectó su próximo ataque.
Aquí. ¿Qué? Al momento en que pensó que el ataque era bloqueado de la misma manera, Hayato no pasó por alto el hecho de que la muñeca de Kirin giró de repente. Ella probablemente cambió el flujo de poder. El terminal que bloqueó a Senbakiri fue incapaz de hacer frente al repentino cambio de poder y Jules en gran medida perdió el balance. Si fuera solo eso, entonces sería simplemente una técnica para romper su equilibrio. Y Jules también podría ser capaz de lidiar con ello. Pero cuando la hoja de luz de ese terminal entró en contacto con la del otro, y más aún Kirin dirigió otro golpe allí, los dos terminales interfirieron con otros y todos los 6 terminales fueron mandados a volar, perdiendo el control. Kuke. Ya que los terminales eran controlados por el pensamiento, si los movimientos de los 6 terminales se salían de control al mismo tiempo, el usuario probablemente tendría dificultades para reorganizarlos. Te tengo. No había manera de que Kirin lo pasara por alto. El Senbakiri de Kirin brilló dirigiéndose a la insignia de escuela de Jules, quien dejó una abertura. Al momento en que pensó que el encuentro estaba decidido, una sombra negra irrumpió allí. Fiu, estuvo muy cerca. Quien bloqueó el golpe de Kirin cruzando sus espadas gemelas fue Claudia. ¿O no? En esta situación, era tarea de Hayato restringir a Claudia. Naturalmente, Hayato la estaba restringiendo adecuadamente, pero Claudia parecía haber apuntado a la abertura en el instante en que la atención de Hayato fue atraída por la técnica de Kirin. Lo siento, Claudia. No es algo como para tener un poco de resentimiento. Sí, lo sé. Tan pronto como Jules respondió así, los 6 terminales se movieron para rodear a Kirin. Sal, semicerrata. Además, un cuadrado mágico se desplegó junto a la voz de Jules y una enorme camelia de fuego abrió sus pétalos sobre Kirin. Una habilidad de tipo instalación. No, desde cuando ella. K. Aún así, Kirin apenas evadió la masa de llamas que cayó, con sus reflejos excepcionales. Justo antes de que Hayato corriera con el fin de proteger a Kirin. Sí, es jaque mate. La hoja de Pandora atravesó la insignia de escuela de Kirin, quien rompió su postura, un paso antes. Lo siento, Hayato-senpai. Es porque salté hacia adelante sola que. No, yo también, a pesar de que tenía que frenar a Claudia. Lo siento mucho. Tras el final del simulacro de batalla, Hayato y Kirin se inclinaron mutuamente. Bueno, ustedes dos. Lo de ahora fue solo un simulacro de batalla. Además de que los dos coordinaron en la medida en que era difícil creer que esta era la primera vez que hacían equipo. No, ustedes también. Debería decir como se esperaba de viejas amigas. Cuando Hayato dijo eso, Jules frunció el ceño con una expresión complicada. En realidad no es como que tuviéramos algún tipo de ventaja solo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Incluso en el encuentro de ahora con respecto a las partes de coordinación, le dejé casi todo a Claudia. Es cierto. Ya que entiendo aproximadamente el estilo de batalla de todos, creo que puedo llegar a una estrategia en cierta medida. Aunque Claudia casualmente dijo eso, no pensaron que mintiera después de presenciar el partido de hace un momento. Por cierto, Jules, esa última habilidad que activaste. Podría ser que puedes transmitir una pequeña cantidad de prane a este nuevo modelo Lux. Hou, como era de esperar de Saya. ¿Lo entendiste bien con solo eso, G? Jules asintió a Saya, que estaba mirando atentamente al rectolus que sostenía. ¿Qué quieres decir? Ellos no sabían en qué momento la última habilidad tipo de instalación fue puesta, pero tal vez eso estaba relacionado con ello. Con este rectolus, es posible difundir mi prane a los terminales. Como también saben, una operación para llevar a cabo los preparativos para la activación de una habilidad de tipo instalación en algún lugar, es necesaria de antemano, pero mediante el uso de estos terminales, puedo omitir enormemente ese proceso. Eso, suena increíble. Si las palabras de ahora eran ciertas, las tácticas de Jules aumentarían sustancialmente. Por otra parte, también se ha demostrado que Rectolus cubría la debilidad de combate a corta distancia, por lo que al menos podría decirse que Jules personalmente se había fortalecido considerablemente. Es injusto que solo Jules se fortalezca. Aunque Saya infló sus mejillas, ella no le quitó el Rectolus incluso ahora. No lo creo. Cuando Hayato dijo eso, Saya finalmente levantó la cara. ¿Qué quieres decir? Hablar sobre fortalecerse o mejorar las habilidades de uno, creo que eso aplica también para Kirin-chan.
Fue. Tal vez porque se sorprendió de que su nombre fuera repentinamente pronunciado, el cuerpo de Kirin se sacudió. Esta técnica, que rompió la guardia del Yules, fue la aplicación de Vanishable Spirits, ¿verdad? No, en lugar de aplicación o copia, ya que quedé impresionada después de ver un encuentro anterior de Ayato Senpai, practiqué secretamente, y cuando lo intenté recientemente en la pelea en Lieseltania, funcionó bien, no, yo sé que no es todavía suficientemente buena, así que, yo quería que Ayato Senpai la viera. Kirin explicó confusamente con su cara toda roja. Vanishable Spirits era una técnica secreta del estilo dragón brillante Amahiri y una técnica que controlaba el flujo de poder de varios oponentes y los hacía atacarse entre sí. El punto de que lo aprendió solo mediante la comprensión y práctica fue una sorpresa, pero lo que era increíble, sobre todo, era que la técnica de expansión de percepción llamada estado de cognición estaba originalmente en la base de la técnica secreta del estilo dragón brillante Amahiri. Esto era algo imposible de lograr en un corto periodo de tiempo, y por lo que Ayato vio, tampoco había signos que mostraran que Kirin lo dominó. Lo que significaba que Kirin alcanzó ese dominio puramente con solo técnica. Ella es realmente impredecible, había sentido que Kirin lo superaba en habilidad con la espada desde antes, pero posiblemente podría no estar a tal nivel. También tengo que fortalecerme. Vaya, parece que estás motivada, Sasamiya-san. No seré capaz de ayudar a Ayato si me quedo atrás. Saya dijo eso y desplegó uno de sus luxes. Bueno, también voy a participar en el próximo. Entonces vamos a decidir la combinación del próximo simulacro de batalla. Así, el entrenamiento diario de estas 5 personas continuó por un tiempo a partir de ese día, y antes de que se dieran cuenta, Ayato y compañía habían pasado al segundo año de preparatoria de Academia Seidoukan.